Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Contactos. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la situación hídrica que se está viviendo. Dos o tres apostillas en esta charla que tenemos con ustedes. El día lunes se puso en funciones oficialmente el Grupo de Operaciones Especiales, la GOE, con móviles, personal entrenado, seguramente tratando de apuntar a la protección del delito en la ciudad de Sunchales. Es una nueva fuerza que se suma, tal como lo charlábamos con el intendente municipal y con el secretario de gobierno la semana anterior. Por supuesto, mucha expectativa por el trabajo que van a realizar. Todavía no tenemos absolutamente claro cuáles van a ser todas las funciones que va a desarrollar. De todas maneras, hoy se comunicaban vecinos con nosotros planteándonos respecto a la función del Grupo de Operaciones Especiales, porque se había visto la camioneta de la GOE interviniendo en un accidente de tránsito y se preguntaban si la GOE está para eso, si para eso no está tránsito, no está la BUS. Creo que son detalles que deben tenerse en cuenta. Me parece que el Grupo de Operaciones Especiales, con el entrenamiento, la formación, el costo político que ha tenido para la ciudad, porque se ha tenido que hacer bastantes gestiones para lograr su radicación aquí, me parece, que debe estar específicamente para el cuidado de la delincuencia en la ciudad de Sunchales, sobre todo para no minimizar la capacidad de los funcionarios y de los agentes que están allí, que han sido asignados allí con toda una preparación. Me parecen algo sobrevaluados para estar interviniendo en un accidente de tránsito que tiene su importancia, pero hay otras dependencias municipales para poder cubrirlo. Llámese BUS, llámese agentes de tránsito. Es una sugerencia y también respaldamos esto que nos comentaba o nos hacía llegar la inquietud un ciudadano de Sunchales, y nos parece atinado, por eso lo volcamos en esta charla que tenemos con ustedes, para que no simplemente sirva de monólogo, sino de comunicación, y que ustedes también lo puedan analizar y que las autoridades municipales también puedan hacer una evaluación y coincidir o no. Bueno, este es el objetivo. Bien, tema planteado. La tormenta que se abatió durante el fin de semana, nuevamente con importantes consecuencias. Sobre todo las tormentas eléctricas del día viernes han causado una gran cantidad de daños en distintos estamentos, medios de comunicación. También han afectado la maquinaria o las computadoras del centro de emisión de carnet de conductor, que están conectados a la provincia y también están conectados a la nación, con lo cual durante los primeros días de la semana, no sabemos totalmente si ya se ha restablecido el 100%, no se pudo efectuar la emisión de carnet conductor con las consecuencias que esto tiene. Luego habrá tiempo de analizar si no había equipamiento de reemplazo, sustituto en caso de este tipo de emergencias, y contaban, por supuesto, con todas los controles, con todas todo el equipamiento previo para evitar que algún tipo de rayo, digamos, lo deteriore o no. Fueron muy fuertes, pero lo concreto que esto ocurrió, causando los lógicos inconvenientes en este área también. Por supuesto, otra de las consecuencias de la tormenta acaecida en nuestra ciudad, lamentablemente no ha cesado la inclemencia del tiempo. Por eso hemos decidido hablar de esto en el día de hoy. Y por último, hablar del tema del dengue. Ha salido la cifra oficial hace algunas horas: 19 casos de dengue hasta el momento. Podemos decir que es una cifra no muy elevada respecto a la que se están dando en otras provincias. De todas maneras, convengamos que la lluvia y el descenso de la temperatura también hacen que la proliferación, o la salida, mejor dicho, del mosquito Aedes no sea tan pronunciada. Habrá que ver qué es lo que sucede luego de estas intensas lluvias, cuando salga el sol, cuando se vayan desarrollando las larvas que seguramente se están
criando en algunos lugares y va a haber muchos lugares que han juntado agua. De todas maneras, más allá también del dengue, es importante, esto lo charlamos con un profesional, que se preste atención, por allí se menciona en algún folleto, al tema del Zika, por las gravísimas consecuencias que tiene. Se está hablando mucho del dengue, que obviamente el dengue tiene sobre todo consecuencias relativamente temporarias, sobre toda esta primera etapa del dengue que está llegando, pero al Zika hay que prestarle mucha atención, sobre todo en embarazadas, porque causa malformaciones. Se deberá trabajar más en la difusión y no debemos abandonar bajo ningún tipo de circunstancia las campañas de prevención contra el dengue. Es un tema que aún no ha terminado, así que de alguna manera tratamos de reflotarlo y mantenerlo en vigencia a través de nuestro espacio editorial. Presentamos a los auspiciantes y ya recibimos a los invitados para hablar de la situación hídrica de nuestra ciudad.